Hay silencios que no llegan de golpe. Se instalan despacio, como una grieta invisible que nadie nota, hasta que ya es demasiado tarde. No siempre reconocemos el momento exacto en que perdemos algo importante. A veces no hay despedidas, ni lágrimas, ni palabras finales. Solo un después, un mañana, un cuando tenga tiempo. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la ausencia en costumbre. El tiempo, ese juez implacable, no avisa cuando va a cobrar su deuda. Sigue avanzando incluso cuando creemos que lo tenemos bajo control. Y cuando finalmente nos detenemos a mirar atrás, descubrimos que hay lugares a los que ya no se puede volver, voces que no responderán, manos que no volverán a sostener las nuestras. Esta historia no comienza con un error. Comienza con una espera. Una espera larga, silenciosa, llena de paciencia, del otro lado. Porque alguien estuvo ahí durante años, aguardando una llamada, una visita, una promesa cumplida. Y alguien más estuvo convencido de que siempre habría tiempo. Hasta que el tiempo decidió terminar. Solo entonces, cuando el mundo sigue girando como si nada, nace el arrepentimiento. No como castigo, sino como una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si aquello que más lamentas fuera también lo que puede enseñarte a vivir de verdad? En algún lugar del mundo, un joven está a punto de descubrirlo. Y cuando lo haga, ya no será el mismo. El sonido llegó antes que la noticia. Un timbre corto, insistente, rompiendo la quietud de una habitación que no parecía pertenecerle a nadie. Un cuarto alquilado, con paredes neutras, una cama demasiado blanda y una maleta abierta que llevaba días ahí, como recordándole que nunca terminaba de instalarse. El teléfono vibró sobre la mesa. Bruno estiró el brazo sin abrir los ojos y falló 2 veces antes de atinarle al celular, que terminó cayendo al suelo. Genial, empezamos bien, murmuró, todavía medio dormido, antes de contestar. Sí, dijo, con voz ronca. Bruno, la voz del otro lado sonó frágil. Soy mamá. Eso lo despertó de inmediato. Se sentó en la cama, despeinándose con una mano. Su mirada recorrió el cuarto, la cámara apoyada en una silla, la mochila abierta, un calcetín colgando de la lámpara como si hubiera perdido una pelea contra la gravedad. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su cuerpo ya sabía que no. Hubo un silencio breve, pesado. El abuelo Tomás preguntó por ti anoche. Bruno cerró los ojos. ¿Otra vez le dijo al doctor que yo llegaba mañana? Intentó bromear, casi por reflejo. Del otro lado no hubo risa. Está muy cansado, hijo. La palabra cansado cayó como un balde de agua fría. Bruno apoyó los pies en el suelo. Estaba helado. No sabía si por la mañana o por lo que venía. Voy a ir, dijo. Hoy mismo. Eso dijiste la última vez, respondió su madre, sin reproche, solo con una tristeza tranquila que dolía más. Bruno tragó saliva. Esta vez voy en serio. Colga. El silencio volvió a instalarse, pero ahora parecía mirarlo. Bruno se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo, barba de varios días, ojeras marcadas y esa expresión suya que mezclaba cansancio con huida permanente. Un fotógrafo viajero que no sabe llegar a casa, se dijo. Muy poético. Abrió el grifo, y el agua salió helada. Perfecto, exclamó. El universo también está en mi contra. Se vistió rápido, metiendo cosas a la mochila sin mucho orden. Cuando intentó cerrarla, no pudo. Había metido demasiadas cosas por si acaso. Nunca aprendí, resopló mientras sacaba una camisa. Como en la vida. Tomó el celular y marcó. Andrés, dijo apenas contestaron. Creo que hice un desastre. Hoy o en general. Respondió su amigo, con tono seco. Bruno soltó una pequeña risa involuntaria. La primera del día. Mi abuelo está muy mal. Del otro lado hubo un segundo de silencio. Luego, la voz firme de siempre. ¿Dónde estás? En una ciudad que no importa, respondió Bruno. En una habitación que no siento mía. Eso te pasa seguido, dijo Andrés. ¿Vas a ir? Bruno miró la maleta abierta. Estoy intentando. No intentes tanto, respondió Andrés. Muévete. Bruno colgó y salió del hotel casi corriendo. En la calle, un vendedor ambulante casi choca con él. Oye, cuidado, le gritó el hombre. Perdón, estoy llegando tarde a algo importante, respondió Bruno sin detenerse. Todos dicen lo mismo. Le gritaron de vuelta. Esa frase se le quedó clavada. En el taxi, revisó vuelos. Todos le parecían tarde. Siempre tarde. El conductor lo miró por el espejo. ¿Primera vez en la ciudad?, preguntó. No,
dijo Bruno. Primera vez dándome cuenta de que no importa dónde esté. El conductor frunció el ceño, confundido. Ah, bueno, respondió. Entonces le pongo música alegre. Bruno no tuvo fuerzas para protestar cuando empezó a sonar una canción demasiado optimista para su estado emocional. Y justo entonces, el mensaje entró. Uno solo. Breve. Definitivo. Se fue. Bruno dejó caer el celular sobre sus piernas. El taxi siguió avanzando, la canción alegre seguía sonando, la ciudad seguía viva. Y eso fue lo que más dolió. Que el mundo no se detuviera. Bruno apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Por primera vez, no pensó en huir. Pensó en todo lo que no dijo. En todas las veces que eligió irse. Y entendió algo que aún no sabía cómo explicar. Hay errores que no gritan. Solo esperan. Y cuando se hacen escuchar, ya no hay marcha atrás. El regreso no tuvo nada de heroico. No hubo música que acompañara el viaje ni cielos abiertos como en las películas. Solo una carretera interminable, un autobús casi vacío y el sonido constante del motor marcando el paso de los kilómetros, como un recordatorio cruel de que el tiempo no espera a nadie. Bruno viajaba junto a la ventana, con la frente apoyada en el vidrio frío. Afuera, el paisaje se deslizaba sin pedir permiso. Campos, postes, pueblos que aparecían y desaparecían en segundos. Antes, ese movimiento le resultaba familiar, incluso necesario. Ahora, por primera vez, le pesaba. No llevaba la cámara colgada al cuello. Eso, en él, era extraño. La tenía guardada en la mochila, pero no había querido sacarla. Mirar el mundo a través de un lente siempre había sido su excusa perfecta para no involucrarse demasiado. Capturar instantes sin quedarse. Registrar sin pertenecer. Esta vez no había nada que fotografiar. El autobús dio un leve salto al pasar por un bache. Una mujer mayor, sentada unas filas más adelante, se acomodó con dificultad y soltó un suspiro largo. Bruno la observó sin querer, y el recuerdo apareció de golpe. Tomás quejándose del respaldo duro de las sillas. Tomás negándose a levantarse hasta que todos estuvieran cómodos. Tomás diciendo siempre lo mismo. No hay apuro, el apuro hace que uno se pierda cosas. Bruno apretó la mandíbula. Sintió ese nudo en la garganta que ya empezaba a resultarle familiar. Horas después, el autobús redujo la velocidad hasta detenerse por completo. El pueblo lo recibió con una calma casi ofensiva. Nada parecía haber cambiado. El mismo aire tibio, el mismo olor a tierra húmeda, el mismo silencio que antes le resultaba sofocante y ahora le daba una extraña sensación de refugio. Bajó con la mochila al hombro. Caminó despacio, reconociendo cada esquina. La panadería seguía abierta. La ferretería tenía el mismo cartel torcido. Incluso el perro viejo que dormía frente a la tienda levantó la cabeza al verlo, como si lo reconociera mejor que algunas personas. Al menos tú no me olvidaste, murmuró Bruno, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La casa apareció al final de la calle. Blanca. Sencilla. Con el portón de siempre, ligeramente torcido, como si se negara a enderezarse del todo. Bruno se detuvo frente a él. No entró de inmediato. Necesitó unos segundos para respirar. No se escuchaba la radio encendida. No se escuchaba la voz grave de Tomás tarareando canciones viejas. No se escuchaba nada. En ese silencio entendió algo que le atravesó el pecho con fuerza. Ya no venía a ver a su abuelo. Venía a despedirse de una parte de su vida, y de sí mismo. Empujó el portón. Chirrió igual que siempre. Dentro, la casa estaba llena de gente. Voces bajas, pasos cuidadosos, miradas que se cruzaban sin saber qué decir. Y aún así, se sentía inmensamente vacía. Su madre fue la primera en verlo. Caminó hacia él y lo abrazó sin decir una palabra. Bruno apoyó la frente en su hombro. Ese abrazo fue lo más cercano a un perdón que había sentido desde que todo ocurrió. Llegaste, dijo ella, finalmente. Bruno asintió. Tarde, susurró. Ella no respondió. No hacía falta. Un poco más allá, Andrés estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo reproches ni discursos. Solo un gesto breve, firme, silencioso. Un estoy aquí sin palabras. Pensé que no vendrías, dijo Andrés, acercándose. Yo también, respondió Bruno, con una media sonrisa cansada. Andrés lo observó unos segundos. Te ves distinto. No dormí, contestó Bruno. No es eso, replicó Andrés. Te ves, aquí. Bruno no supo qué decir. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en una mesa pequeña, junto a la ventana.
Sobre ella, doblada con cuidado, estaba la bufanda de Tomás. La misma que siempre olvidaba al salir. La misma que Bruno le recordaba ponerse sin insistir demasiado. Se acercó y la tomó entre sus manos. El olor seguía ahí. Y entonces, sin aviso, el peso de la pérdida cayó por completo. Todavía no había llorado. Todavía no había hablado. Todavía no había enfrentado lo que realmente dolía. Pero lo haría. Porque esta vez, no pensaba irse. La bufanda pesaba más de lo que parecía. Bruno la sostuvo unos segundos más de lo necesario, como si al soltarla fuera a perder también el último rastro tangible de su abuelo. La tela estaba gastada en los bordes, suavizada por los años y por el hábito de Tomás de enrollarla siempre de la misma forma, con una paciencia casi ritual. Nunca se abrigaba bien, dijo una voz a su espalda. Bruno no se giró. Sabía quién era. Y siempre decía que no tenía frío, respondió él. Andrés se acercó despacio, respetando el silencio que envolvía la escena. Se quedó a su lado, mirando la bufanda sin tocarla. Decía que el frío estaba en la cabeza, agregó Andrés. Que el cuerpo se acostumbraba, lo que no se acostumbraba era la soledad. Esa frase golpeó más fuerte de lo esperado. Bruno dobló la bufanda con cuidado y la dejó exactamente como estaba. Sus dedos temblaron apenas. Respiró hondo. No vine cuando debía, dijo al fin, sin mirarlo. Andrés no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, apoyándose levemente contra la pared. No siempre se llega cuando se debe, dijo. A veces uno llega cuando ya no queda nadie para abrir la puerta. Bruno cerró los ojos. La casa seguía llena de murmullos. Pasos que iban y venían. Tazas chocando suavemente en la cocina. Gente hablando en voz baja, como si el volumen pudiera alterar lo irreversible. Su madre apareció en el marco de la puerta. En un rato vamos al cementerio, anunció. Si quieres, puedes quedarte aquí un momento. Bruno asintió. Quiero estar un rato solo, dijo. Ella lo miró con ternura y se fue sin hacer preguntas. Andrés dudó un segundo. Estoy afuera, dijo finalmente. No me voy. Bruno agradeció ese gesto más que cualquier palabra. Cuando se quedó solo, caminó lentamente por la casa. Cada objeto parecía tener memoria propia. El sillón donde Tomás se quedaba dormido. La mesa con marcas de vasos antiguos. La pared donde colgaba un reloj que ya no funcionaba, pero que nadie se había animado a quitar. Entró al cuarto. La cama estaba perfectamente tendida, como si Tomás fuera a volver en cualquier momento. Bruno se sentó en el borde y pasó la mano por la colcha. Perdón, susurró, sin saber exactamente a quién se lo decía. El silencio no respondió, pero tampoco se sintió vacío. Había algo distinto ahí. Una calma triste, pero presente. Bruno sacó la cámara de la mochila por primera vez desde que llegó. La sostuvo sin encenderla. La giró entre sus manos. Siempre me fui detrás de esto, murmuró. Pensando que después volvía. Se levantó y miró por la ventana. El mismo jardín. El mismo árbol. El mismo banco donde Tomás se sentaba al atardecer. Recordó una tarde específica. Él con prisa. Tomás llamándolo. Quédate un rato más, le había dicho. La próxima, abuelo. La próxima nunca llegó. Bruno apretó la cámara contra su pecho. Por primera vez, no para mirar el mundo, sino para sostener algo que se le estaba cayendo por dentro. Afuera, alguien tocó la puerta suavemente. Bruno, dijo Andrés. Ya es hora. Bruno respiró hondo. Sí, respondió. Voy. Antes de salir, se detuvo un segundo más. Miró el cuarto una última vez. No como fotógrafo. Como nieto. Como alguien que, tarde, estaba aprendiendo. Cerró la puerta con cuidado. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de un tono cálido que contrastaba con la tristeza del momento. Y mientras caminaba hacia el final inevitable, Bruno entendió algo que le dolió, y al mismo tiempo le dio una mínima paz. No todas las despedidas llegan a tiempo, pero algunas llegan para quedarse. El cementerio estaba en silencio antes de que llegaran. No un silencio vacío, sino uno pesado, lleno de historias que ya no tenían voz. El viento movía suavemente las hojas de los árboles altos, y el cielo se había cubierto con una capa de nubes delgadas, como si también dudara en llorar. Bruno caminaba unos pasos detrás del resto. No por respeto, sino porque el cuerpo no le pedía ir al frente. Cada paso se sentía más lento que el anterior, como si algo invisible lo sujetara desde atrás. Nunca le habían gustado los cementerios. Siempre los había evitado. Decía que no le gustaban los lugares donde todo se detenía.
Ahora entendía que no era eso lo que le incomodaba, sino la certeza de que hay cosas que ya no pueden moverse. El ataúd avanzaba despacio. Demasiado despacio para alguien acostumbrado a huir rápido. Bruno miró alrededor. Rostros conocidos, otros apenas recordados. Vecinos, amigos antiguos, gente que Tomás había ayudado en silencio y que ahora estaba ahí, firme, presente. Más presente de lo que él había sido en los últimos años. Ese pensamiento lo atravesó con crudeza. Se detuvieron junto a la fosa. El sacerdote habló. Palabras correctas, medidas, que Bruno escuchaba como a través de agua. No quería discursos. Quería retroceder el tiempo. Cuando llegó el momento de las despedidas, todos se acercaron de a poco. Algunos lloraban abiertamente. Otros solo bajaban la cabeza. Bruno se quedó inmóvil. Andrés lo miró de reojo. Ve, le dijo en voz baja. Aunque no sepas qué decir. Bruno asintió. Caminó hasta el borde. Miró el ataúd. Era solo madera. Demasiado simple para alguien que había sido tan grande en su vida. Cerró los ojos. Llegué tarde, susurró. Como siempre. Abrió la mano y dejó caer un puñado de tierra. El sonido fue seco. Definitivo. El viento sopló con un poco más de fuerza. Bruno sintió un escalofrío. Por un segundo, creyó escuchar la voz de Tomás, como tantas veces antes. No te castigues tanto, muchacho. Aprende. Abrió los ojos de golpe. No había nadie hablando. Solo el silencio. Pero algo había cambiado. No fue alivio. No fue consuelo. Fue una pregunta que empezó a formarse con claridad incómoda. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? Bruno retrocedió, dejando espacio para los demás. Se quedó a un costado, con las manos en los bolsillos, sintiéndose más pequeño que nunca. Cuando todo terminó, la gente comenzó a dispersarse lentamente. Algunos se acercaron a darle el pésame. Frases conocidas. Gestos sinceros. Bruno asentía, agradecía, pero sentía que estaba en otro lugar. Andrés se acercó cuando quedaron solos. Tomás siempre decía que la gente demuestra quién es cuando ya no tiene obligación, dijo. Y míralos, todos vinieron. Bruno observó el lugar vacío que había quedado frente a ellos. Yo también vine, dijo. Pero tarde. Andrés lo miró con firmeza. Tarde es no venir nunca. Esa frase quedó flotando entre ambos. Bruno respiró hondo. Por primera vez desde que recibió la noticia, no sintió ganas de irse corriendo. Sintió ganas de quedarse. De entender. De enfrentar lo que había evitado durante años. Mientras caminaban de regreso, Bruno miró el cielo una vez más. Las nubes comenzaban a abrirse, dejando pasar un rayo de luz tímido, casi imperceptible. No era una señal divina. No era un consuelo. Era simplemente el mundo siguiendo su curso. Y él, por primera vez, dispuesto a caminar sin escapar. El camino de regreso se hizo más corto de lo que Bruno esperaba. No porque hubiera menos distancia, sino porque nadie hablaba. El silencio entre él y Andrés no era incómodo, era denso, necesario, como si ambos entendieran que cualquier palabra dicha antes de tiempo rompería algo frágil que recién empezaba a formarse. Al llegar a la casa, el sol ya estaba bajo. La luz entraba inclinada por las ventanas, pintando las paredes de tonos cálidos que contrastaban con la tristeza que aún flotaba en el aire. Algunos familiares seguían ahí, moviéndose despacio, recogiendo cosas, ordenando lo que no tenía verdadero orden posible. Bruno dejó la mochila en una silla y se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Si quieres, puedes ir a descansar, le dijo su madre, con una voz suave, casi agotada. Ha sido un día largo. Bruno negó con la cabeza. No, respondió. Quiero quedarme. Ella lo miró un segundo más, como si buscara algo en su rostro. Luego asintió y se alejó hacia la cocina. Bruno caminó hasta el patio. El jardín estaba igual que siempre, el árbol grande al centro, la tierra húmeda, el banco de madera donde Tomás se sentaba cada tarde. Se acercó despacio y se sentó ahí, ocupando exactamente el mismo lugar. El banco crujió. Sigues quejándote, murmuró Bruno, con una sonrisa triste. Andrés apareció unos segundos después. Se apoyó en el tronco del árbol, sin invadir. Nunca quiso cambiar ese banco, dijo. Decía que si ya aguantó toda una vida, podía aguantar un poco más. Bruno soltó una breve risa. Pequeña, involuntaria. Siempre decía eso de todo, respondió. De las cosas, y de las personas. La risa se apagó rápido. Yo no aguanté, agregó Bruno, bajando la mirada. Andrés no respondió de inmediato.
Miró el jardín, el cielo que comenzaba a oscurecer. Aguantaste a tu manera, dijo al fin. Solo que no fue aquí. Bruno apretó las manos. Me fui, dijo. Siempre. Cuando las cosas se volvían importantes, yo me iba. Lo sé. Y él nunca me reclamó, continuó Bruno. Nunca me hizo sentir culpable. Eso es lo que más duele ahora. Andrés se acercó un poco más. Tomás no era de reclamar, dijo. Era de esperar. Esa palabra volvió a golpear. Esperar. Bruno se levantó de golpe y comenzó a caminar por el jardín, inquieto. Yo creía que tenía tiempo, dijo. Que podía volver cuando quisiera. Que todo iba a estar igual. Nada está igual cuando uno vuelve, respondió Andrés. Solo uno cree que sí. Bruno se detuvo. Miró el árbol, el banco, la casa. ¿Y ahora qué hago con esto? Preguntó. ¿Cómo se sigue cuando ya no hay forma de arreglarlo? Andrés lo miró con seriedad. No se arregla, dijo. Se aprende. Esa palabra quedó suspendida. Bruno respiró hondo. Sintió por primera vez que el dolor no solo quemaba, también empujaba. Él siempre quiso que me quedara más, dijo Bruno. Que no viviera tan apurado. Entonces tal vez, respondió Andrés, esta sea la primera vez que realmente puedes escucharlo. El viento movió las hojas del árbol. El banco volvió a crujir suavemente. Bruno volvió a sentarse. No quiero irme mañana, dijo, casi en un susurro. Andrés asintió, como si ya lo supiera. Nadie te está corriendo. Bruno miró el cielo, ahora oscuro, salpicado de algunas estrellas. Por primera vez, el arrepentimiento no se sentía solo como un castigo. Se sentía como una invitación. Bruno volvió a sentarse en la cama con el cuaderno entre las manos. Esta vez no lo abrió con prisa, sino con una mezcla de respeto y curiosidad, como si estuviera entrando en una conversación que había sido postergada durante años. Pasó la página. Hoy Bruno volvió tarde. Dijo que el bus se retrasó. El bus nunca llega tarde, pero él siempre llega temprano a irse. Bruno negó con la cabeza y dejó escapar una risa corta, casi culposa. Siempre supiste, murmuró. Siguió leyendo. Le dije que se quedara a cenar. Dijo que ya había comido. Media hora después estaba buscando galletas. Bruno cerró los ojos un instante. Podía verse a sí mismo, de pie en la cocina, creyéndose discreto mientras Tomás fingía no notarlo. Ni para mentir eras malo, dijo en voz baja, como si su abuelo pudiera escucharlo. El nudo en el pecho no desapareció, pero se volvió distinto. Más blando. Menos afilado. Encontró una hoja doblada entre las páginas. La desplegó con cuidado. Era un dibujo torpe de una cámara fotográfica, acompañado de una frase escrita con letra firme. Si vas a mirar el mundo, hazlo bien. No solo por encima. Bruno sonrió. Esa frase tenía la voz de Tomás completa, directa, sencilla, sin dramatismo. Dejó el cuaderno a un lado y comenzó a revisar el cajón. Encontró cosas pequeñas, sin valor aparente, un reloj viejo que ya no funcionaba, monedas antiguas, un llavero roto. También encontró un sobre. Esto ya suena a cliché, dijo para sí. Abuelo sabio, carta escondida. Abrió el sobre con cuidado exagerado, como si temiera que el papel se deshiciera. Dentro había solo una hoja. Si estás leyendo esto, es porque al final viniste. Aunque sea tarde. Eso también cuenta. Bruno tragó saliva. No te guardes aquí. Quédate. Aprende. Y luego, si te vas, que sea sabiendo por qué. Se quedó mirando la hoja durante varios segundos. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera algo que debía llevar consigo. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. La puerta del cuarto se abrió lentamente. ¿Estás ahí?, preguntó la voz de su madre. Iba a preparar desayuno, pero no prometo que sea tan bueno como el de tu abuelo. Bruno sonrió. Eso sería imposible, respondió. Ella entró y miró el cuarto. Nunca dejaba que nadie tocara sus cosas, dijo. Pero creo que esto era para ti. Bruno asintió. Siempre supo esperar, dijo. Incluso más que yo. Su madre lo observó con atención, como si intentara reconocer en él algo nuevo. Te ves distinto, comentó. Bruno levantó una ceja. ¿Más viejo? Ella soltó una risa breve. Más quieto. Esa palabra volvió a aparecer. Quieto. Bruno miró alrededor del cuarto una vez más. Ya no como alguien que estaba de paso, sino como alguien que, por primera vez, no sentía la urgencia de irse. Y en ese pequeño cambio,
tan silencioso como profundo, comenzó algo que no sabía nombrar todavía, pero que, por primera vez, no le daba miedo. El desayuno terminó siendo un desastre agradable. El café quedó demasiado cargado, el pan se tostó de más y el intento de Bruno por ayudar solo empeoró las cosas. En algún punto, terminó quemándose un dedo y soltando una palabra que hizo que su madre lo mirara con desaprobación, y luego se riera. Tu abuelo decía que en la cocina eras un peligro público, comentó ella, sirviendo el café como pudo. Exageraba, respondió Bruno, soplándose el dedo. Solo incendió cosas pequeñas. Se sentaron a la mesa. El silencio ya no era tan pesado. Seguía siendo triste, sí, pero ahora tenía huecos por donde entraba algo parecido al alivio. Tomás estaría feliz de verte aquí, dijo su madre, removiendo el café. Siempre decía que un día ibas a cansarte de correr. Bruno miró su taza. Creo que ya estoy cansado, admitió. Ella asintió, sin decir nada más. Más tarde, Andrés apareció en la puerta con una bolsa en la mano. Vengo a ver si sobreviven, dijo. Traje pan. De verdad, no ese carbón que llaman tostadas. Traidor, respondió Bruno, sonriendo por primera vez sin esfuerzo. Andrés dejó la bolsa sobre la mesa y miró alrededor. La casa se siente distinta, comentó. Yo también, dijo Bruno. Aunque sigo sin saber qué hacer con eso. Andrés se encogió de hombros. No todo se resuelve rápido. Tomás odiaba las soluciones apuradas. Bruno soltó una risa. Eso sí que es verdad. Salieron al patio. El sol ya estaba alto. El banco seguía ahí, como siempre. Bruno se sentó un momento y Andrés se quedó de pie, mirándolo. Anoche no dormiste, observó. Dormí lo justo para no caerme, respondió Bruno. Aunque soñé que el banco se rompía, y el abuelo me decía que no me preocupara, que todavía aguantaba. Tiene sentido, dijo Andrés. Ese banco es más fuerte que los dos juntos. Bruno se rió. Y más constante. El humor se desvaneció despacio. Me da miedo irme otra vez, confesó Bruno. No por perder el lugar, sino por volver a perderme yo. Andrés lo miró con seriedad. Entonces no te vayas como antes, dijo. Vete distinto. O quédate el tiempo que haga falta. Bruno asintió. Miró la casa, el árbol, el banco. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Guardó la carta de Tomás en el bolsillo, tocándola como quien se asegura de que algo importante sigue ahí. Por primera vez, el arrepentimiento no lo empujaba hacia atrás. Lo empujaba hacia adelante. Y aunque aún no sabía cómo, Bruno empezaba a entender que quedarse también podía ser una forma de avanzar. El pueblo despertó más temprano de lo habitual. Bruno lo notó desde la ventana de su antiguo cuarto. El sonido de una escoba barriendo la vereda, una radio encendida a lo lejos, el camión del pan pasando con su bocina desafinada. Eran ruidos simples, cotidianos, que antes le parecían insignificantes y ahora se le quedaban grabados como si fueran parte de una melodía olvidada. Se vistió sin prisa. Esa sola acción ya era nueva. Salió al patio y se sentó en el banco. El mismo de siempre. Esta vez no crujió. O tal vez él ya no lo escuchó. Apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el árbol. Pensó en cuántas veces Tomás se habría sentado ahí a esperar algo que nunca pidió en voz alta. Siempre esperando, murmuró. Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. El portón se abrió y apareció Valeria. Bruno tardó un segundo en reconocerla. No porque hubiera cambiado demasiado, sino porque no esperaba verla. El cabello recogido, una carpeta bajo el brazo, la misma forma de caminar segura y tranquila. Hola, dijo ella, deteniéndose al verlo. No sabía si ya estabas. Bruno se levantó de golpe, torpe. Valeria, yo. Las palabras se le amontonaron y ninguna quiso salir primero. Vine a ver a tu mamá, aclaró ella. Le traje unos papeles del seguro, y, se encogió de hombros, quería saber cómo estabas. El silencio entre ellos fue breve, pero cargado. Un silencio distinto al de antes. Menos herido. Más incómodo. Pasa, dijo Bruno al fin. Está adentro. Valeria asintió y dio un paso, pero se detuvo. Lo siento por tu abuelo, dijo. Era un buen hombre. Bruno bajó la mirada. Lo fue. Valeria entró a la casa. Bruno la siguió, sintiendo ese viejo nudo en el estómago. No era solo dolor. Era memoria. Mientras su madre hablaba con Valeria en la cocina, Bruno se quedó en la puerta, observándola sin ser visto. Pensó en todas las veces que ella lo esperó. En todas las despedidas sin promesas claras.
en la forma en que él confundía libertad con ausencia. Cuando Valeria salió, se quedaron solos unos segundos en el pasillo. No sabía que seguías viajando tanto, dijo ella. No sabía que seguías aquí, respondió él. Se miraron. Ninguno sonrió. Yo me quedé, dijo Valeria, sin reproche. Alguien tenía que hacerlo. Esa frase se le clavó en el pecho. Nunca te pedí que me esperes, dijo Bruno. Y yo nunca te pedí que te fueras, respondió ella. El silencio volvió a instalarse, más honesto que antes. Bruno respiró hondo. Valeria, yo. Ella levantó una mano. No ahora, dijo. No hoy. Bruno asintió. Valeria caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo. Me alegra que estés aquí, dijo. Aunque sea tarde. La puerta se cerró. Bruno se quedó quieto, con el eco de esas palabras resonando en su pecho. Por primera vez, entendió que el amor perdido no siempre se va del todo. A veces, solo espera, como Tomás. El portazo suave de Valeria no fue un cierre, fue una pausa. Bruno se quedó inmóvil unos segundos más, como si el aire aún conservara su forma. Luego avanzó hacia la cocina. Su madre acomodaba los papeles con una calma que no era real, moviéndolos de un lado a otro sin mirarlos de verdad. Es buena chica, dijo ella, sin levantar la vista. Siempre lo fue. Bruno apoyó una mano en la mesa. Lo sé. Y te quiso, agregó su madre, ahora sí mirándolo. A su manera, pero te quiso. Bruno tragó saliva. No se defendió. No tenía cómo. Mamá, empezó, pero se quedó sin voz. Ella suspiró y le tomó la mano. No te digo esto para culparte, dijo. Te lo digo porque a veces uno necesita escuchar la verdad cuando ya no puede correr. Esa palabra quedó flotando. Correr. Bruno recordó aeropuertos, carreteras, habitaciones ajenas. Siempre en movimiento, siempre convencido de que avanzar era huir hacia adelante. Nunca se preguntó de qué escapaba. Hoy voy a ir al taller del abuelo, dijo de pronto. Su madre lo miró sorprendida. ¿Hoy? Sí. Ella asintió, con una sonrisa pequeña pero sincera. Le hubiera gustado. El taller estaba tal como Bruno lo recordaba, y tal como no quería recordarlo. El olor a madera vieja, a aceite, a polvo acumulado por años. La luz entraba por una ventana alta, dibujando líneas doradas sobre las herramientas colgadas con un orden casi obsesivo. Bruno pasó la mano por el banco de trabajo. Ahí, su abuelo le había enseñado a lijar, a esperar, a no forzar la madera. Si apuras las cosas, se rompen, le decía. Bruno soltó una risa breve y amarga. Tenías razón, viejo. Abrió un cajón. Encontró tornillos, clavos, una cinta métrica, y al fondo, un cuaderno pequeño. De tapas gastadas. Lo abrió. No eran cuentas ni dibujos. Eran frases cortas. Pensamientos sueltos. Esperar también es amar. El silencio dice más que las promesas vacías. Uno vuelve cuando aprende a quedarse. Bruno se sentó. El cuaderno le temblaba en las manos. Siempre supiste más de mí que yo mismo, susurró. El ruido de una moto interrumpió el momento. Afuera, Tomás. Entró sin anunciarse, con esa sonrisa despreocupada que siempre traía, aunque los ojos a veces lo delataran. ¿Vivo o en proceso de reparación?, preguntó, mirando el taller. Bruno sonrió de lado. En mantenimiento. Tomás se sentó frente a él, serio por una vez. La vi salir, dijo. Valeria. Bruno asintió. No fue fácil. Nunca lo es cuando lo que duele sigue importando, respondió Tomás. Lo fácil es huir. Lo difícil, se encogió de hombros, quedarse a ver qué pasa. Bruno cerró el cuaderno con cuidado. Creo que por primera vez no quiero irme. Tomás lo miró largo, luego sonrió con ternura. Eso, amigo mío, ya es un comienzo. Bruno levantó la vista hacia la ventana. El sol empezaba a caer, lento, sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió apuro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había decidido quedarse para resolverlo. La mañana llegó sin pedir permiso. Bruno despertó con la sensación extraña de no querer levantarse para huir, sino para quedarse. El techo de su antigua habitación le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Había grietas nuevas, manchas que no recordaba, y sin embargo, algo seguía igual, la ventana por donde entraba la luz tibia de siempre. Se quedó mirando esa luz unos segundos, como si le estuviera explicando algo que recién ahora estaba dispuesto a entender. En la cocina, su madre tarareaba una canción vieja mientras preparaba café.
El sonido era imperfecto, desafinado por momentos, pero auténtico. Bruno se apoyó en el marco de la puerta y la observó sin decir nada. ¿Te quedaste dormido o estás practicando eso de observar la vida?, bromeó ella, sin girarse. Bruno sonrió. Creo que lo segundo. Ella le acercó una taza. Cuidado, dijo. Eso suele traer consecuencias. Bruno probó el café e hizo una mueca exagerada. Sigues siendo igual de fuerte. Y tú sigues siendo igual de dramático, respondió ella, divertida. Ese pequeño intercambio, simple y cotidiano, le provocó una ternura inesperada. Durante años había cambiado escenas como esa por desayunos anónimos en hoteles impersonales. Nunca lo había notado, o nunca había querido hacerlo. Después del desayuno, salió a caminar sin rumbo fijo. La calle parecía más angosta que en sus recuerdos. O quizá él era más grande ahora, cargando cosas que antes no pesaban tanto. Pasó frente a la tienda donde de niño se robaba caramelos y luego confesaba llorando. El dueño ya no estaba, pero el letrero seguía torcido. Más adelante, la plaza. Un grupo de niños corría detrás de una pelota que parecía tener vida propia, escapándose justo cuando alguno estaba a punto de atraparla. Uno de ellos cayó al suelo. Antes de que pudiera llorar, otro niño le tendió la mano y dijo algo que Bruno no alcanzó a escuchar, pero que claramente funcionó. Ambos terminaron riéndose. Bruno sintió un nudo en el pecho. Así de fácil era, murmuró. Sacó su cámara por reflejo. Apuntó, encuadró, y bajó el lente. Por primera vez, no necesitaba capturar el momento. Bastaba con sentirlo. Más tarde, entró a una librería pequeña, de esas que huelen a papel viejo y a tiempo detenido. Al fondo, una mujer discutía con el dueño porque un libro definitivamente no era de autoayuda, aunque prometiera cambiarle la vida. Bruno no pudo evitar reír. Si promete eso, ya es sospechoso, comentó, sin pensarlo. La mujer lo miró, lo evaluó unos segundos y luego sonrió. Gracias. Por fin alguien razonable. Ese cruce breve, sin nombres ni historias, lo dejó pensando. Antes, Bruno habría seguido de largo sin mirar atrás. Hoy, ese gesto mínimo se le quedó grabado. Al salir, el cielo comenzó a nublarse. No amenazaba tormenta, solo cambio. Y Bruno entendió algo incómodo pero necesario. Quedarse no significaba comodidad. Significaba afrontar. Mientras caminaba de regreso, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Número conocido. No lo abrió de inmediato. El corazón le latió más fuerte de lo normal. Porque esta vez, el miedo no era a quedarse sin respuestas, sino a descubrir que aún había preguntas que dolían más que la distancia. Bruno se detuvo en medio de la vereda. Respiró hondo. Y finalmente, miró la pantalla. El mensaje seguía ahí, inmóvil, como si supiera que tenía el poder de desordenarlo todo. Bruno lo leyó una vez. Luego otra. No era largo. No era dramático. Y quizá por eso dolía más. Supe que volviste. Me alegra que estés bien. Valeria. Nada más. Ni reproches. Ni preguntas. Ni nostalgia explícita. Solo una línea que decía demasiado entre silencios. Bruno guardó el teléfono sin responder. No por indiferencia, sino por respeto. Había aprendido, tarde, que no todo debía decirse de inmediato. Algunas palabras necesitaban madurar, como las decisiones que nunca tomó. Siguió caminando. El viento levantó algunas hojas secas y una de ellas se le pegó al zapato. Caminó 2 cuadras sin notarlo, hasta que una señora lo detuvo. Joven, dijo, señalando el suelo. Creo que la naturaleza decidió acompañarlo. Bruno miró hacia abajo y soltó una risa corta, casi infantil. Parece que sí. No se quiere ir. La mujer sonrió con ternura. A veces pasa. Hay cosas que se quedan aunque uno avance. No supo si ella entendía lo que decía o si solo hablaba de la hoja. Pero Bruno agradeció igual. Gracias, respondió, quitándosela y dejándola caer con cuidado. Continuó hasta llegar al taller de Tomás. La puerta estaba cerrada, pero la ventana lateral seguía abierta, como siempre. Bruno entró despacio. El polvo flotaba en el aire, iluminado por una franja de sol. Todo estaba exactamente donde lo recordaba, y al mismo tiempo, todo era distinto. Las herramientas colgadas, el banco de trabajo lleno de marcas, una radio vieja que ya no funcionaba pero que Tomás insistía en encender cada mañana por costumbre. Bruno pasó los dedos por la mesa. Nunca te gustó tirar nada, murmuró. En un rincón encontró una caja que no recordaba haber visto. Dentro había fotos. Muchas. No las que Bruno había tomado,
sino las que Tomás había guardado. Fotos de Bruno dormido en el sillón, de Bruno concentrado arreglando algo que no sabía arreglar, de Bruno mirando por la ventana con la mochila lista para irse. Había incluso una donde aparecía Valeria, sentada en el patio, riéndose de algo que Bruno claramente había dicho. Bruno tragó saliva. ¿Desde cuándo eras fotógrafo?, susurró, con una sonrisa quebrada. En el fondo de la caja encontró un papel doblado. No era una carta formal. No había despedidas ni frases grandilocuentes. Era una nota escrita con la letra torpe y honesta de Tomás. Si estás leyendo esto, es porque al fin te detuviste. No te culpes por irte. La culpa no enseña, solo cansa. Aprende, eso sí, a volver a tiempo. Bruno cerró los ojos. Por primera vez, el arrepentimiento no le gritó. Le habló despacio. Se sentó en el banco de trabajo y dejó que el silencio lo envolviera. No era un silencio vacío. Era uno lleno de presencia. Pensó en Valeria, en Andrés, en él mismo, y entendió que no podía cambiar lo que había perdido, pero sí podía decidir que no volver a perder. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez, Bruno no dudó. Lo tomó. Escribió. Borró. Volvió a escribir. Finalmente, envió el mensaje. La pantalla mostró entregado. Bruno respiró hondo, como quien cruza una puerta sin saber qué hay del otro lado. Afuera, el cielo terminó de nublarse, pero dentro de él, por primera vez en mucho tiempo, algo comenzaba a aclararse. La respuesta no llegó de inmediato. Y eso, para Bruno, fue una prueba más difícil de lo que esperaba. Había enviado el mensaje sin pensar demasiado, como quien se lanza al agua antes de arrepentirse. Pero ahora, con el teléfono en el bolsillo y el silencio de vuelta, cada minuto parecía estirarse. El taller de Tomás seguía oliendo a madera y a pasado, y ese olor se mezclaba con una inquietud nueva, la de esperar. Bruno decidió cerrar el taller por ese día. No porque no quisiera estar ahí, sino porque entendió que quedarse demasiado tiempo podía convertirse en otra forma de esconderse. Guardó la nota de Tomás en el bolsillo interior de su chaqueta y salió. En la calle, la tarde tenía un tono extraño, como si el sol dudara entre irse o quedarse un rato más. Bruno caminó sin rumbo, hasta que terminó, casi sin notarlo, frente a un café pequeño que antes no estaba ahí. O tal vez sí, y él nunca lo había visto. Entró. El lugar era estrecho, acogedor, con una pizarra que anunciaba café del día escrito con una letra demasiado artística para alguien que claramente no tenía buena ortografía. Detrás del mostrador, un joven intentaba equilibrar 3 tazas a la vez. No lo hagas, dijo Bruno, instintivamente. El joven lo miró. ¿Qué cosa? Eso. Vas a derramar una. ¿Confías poco en mis talentos? En ese preciso segundo, una de las tazas se inclinó peligrosamente. El joven soltó una risa nerviosa y logró salvarla en el último momento. Está bien, admitió. Tenías razón. Bruno sonrió. Era una sonrisa genuina, pequeña, pero real. Se sentó cerca de la ventana y pidió lo primero que el joven recomendó sin arruinarle el día. Mientras esperaba, sacó la cámara y la apoyó sobre la mesa. No la encendió. Simplemente la dejó ahí, como una presencia silenciosa. Antes, la cámara había sido una excusa para no involucrarse. Ahora, parecía más un testigo. El café llegó con un dibujo torcido en la espuma. Es un corazón, dijo el joven, señalándolo. O un trébol. Depende del optimismo. Prefiero pensar que es un intento, respondió Bruno. Ambos rieron. Ese momento simple, casi insignificante, le recordó algo importante. La vida seguía ocurriendo en detalles pequeños, incluso cuando uno estaba atrapado en pensamientos grandes. El teléfono vibró. Esta vez, Bruno lo miró de inmediato. Un mensaje nuevo. No abrió la conversación enseguida. Respiró. Miró por la ventana. Vio a una pareja discutiendo en voz baja y luego riéndose de algo que solo ellos entendían. Vio a un hombre mayor tratando de abrir un paraguas que se resistía. Vio a una niña saltando sobre los charcos antes de que empezara a llover. Entonces, abrió el mensaje. Yo también pensé en escribirte. No sabía si debía. Valeria. Nada más. Pero suficiente. Bruno apoyó el teléfono sobre la mesa, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No era una reconciliación. No era una promesa. Era algo más frágil y más valioso, una puerta entreabierta. Pagó el café y salió justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer. No corrió. Dejó que la lluvia lo mojara un poco, como si necesitara esa sensación para confirmar que estaba ahí, presente.
Caminó sin paraguas, sonriendo sin darse cuenta. Y mientras avanzaba, con el cielo gris sobre él, Bruno comprendió que el verdadero cambio no siempre empezaba con grandes decisiones. A veces comenzaba con el simple acto de responder. Bruno escribió la respuesta bajo la lluvia. No porque quisiera verse dramático, sino porque no quería volver a postergarlo. El agua caía suave, constante, como si el cielo también estuviera intentando decir algo sin apurarse. Yo tampoco sabía si debía. Pero me alegra haberlo hecho. Lo envió. Guardó el teléfono y siguió caminando con una ligereza extraña, como si al fin hubiera soltado una mochila invisible. Sus zapatillas comenzaron a mojarse, y por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Al doblar la esquina, casi chocó con Andrés. ¿Siempre caminas mirando al piso o solo cuando decides mojarte como turista imprudente?, dijo Andrés, abriéndose el abrigo para cubrirse un poco. Bruno lo miró, sorprendido, y sonrió. Creí que no estabas en la ciudad. Vine por un par de días, respondió Andrés. Y antes de que preguntes, sí, sabía que volverías a este barrio. Eres predecible cuando estás confundido. Bruno soltó una risa. Me alegra verte. Eso dice tu cara, replicó Andrés. Pero esa sonrisa, esa no la traías puesta hace rato. Caminaron juntos hacia un pequeño alero para resguardarse de la lluvia. Andrés lo observó con atención, como quien lee entre líneas. ¿Valeria?, preguntó, directo. Bruno levantó una ceja. ¿Tan obvio? Demasiado. Cuando sonríes sin darte cuenta, siempre hay una razón que no quieres explicar. Bruno asintió despacio. Hablamos, o mejor dicho, empezamos a hablar. Andrés apoyó la espalda contra la pared. Eso ya es algo, dijo. No una solución, pero sí una señal. Hubo un silencio cómodo entre ellos. De esos que no piden ser llenados. ¿Sabes qué es lo distinto ahora?, preguntó Bruno, mirando la lluvia. ¿Qué? Antes quería que las cosas volvieran a ser como antes. Ahora, solo quiero que sean honestas. Andrés lo miró con una mezcla de orgullo y cautela. Eso suena a que creciste. Y no sé si felicitarte o preocuparte. Bruno rió. Un poco de ambas. La lluvia empezó a aflojar. Andrés miró su reloj. Tengo que irme. Pero escucha esto, dijo, señalándolo con el dedo. No intentes compensar el pasado con gestos grandes. A veces, quedarse es el gesto más valiente. Bruno asintió. Lo estoy aprendiendo. Se despidieron con un abrazo breve, torpe, sincero. De esos que dicen más que cualquier discurso. Cuando Andrés se fue, Bruno caminó las últimas cuadras hasta su casa con paso lento. Entró, se cambió la ropa mojada y se sentó en la cama. El teléfono vibró otra vez. Si te parece, podemos tomar un café cualquier día. Sin promesas. Valeria. Bruno cerró los ojos. No había música épica. No había fuegos artificiales. Pero había algo mejor. Calma. Respondió. Me gustaría. Sin promesas está bien. Dejó el teléfono a un lado y se recostó mirando el techo. El mismo techo de siempre, ahora con nuevas grietas que antes no había notado. Sonrió. Porque por primera vez, no estaba pensando en huir ni en recuperar el tiempo perdido, sino en cómo habitar el que venía. Y sin saberlo aún, Bruno estaba a punto de enfrentarse a una verdad que pondría a prueba todo lo que creía haber aprendido. El día del café llegó más rápido de lo que Bruno esperaba. No porque el tiempo se acelerara, sino porque él, por primera vez, no intentó huir de la espera. No cambió planes, no aceptó viajes de último momento, no se inventó excusas internas para posponerlo. Simplemente, llegó. El café era distinto al de días atrás. Más amplio, con mesas de madera clara y ventanales grandes que dejaban pasar una luz honesta, sin adornos. Bruno llegó 10 minutos antes. Se sentó. Se levantó. Se volvió a sentar. Acomodó la cámara sobre la mesa, la giró, la guardó en la mochila y la volvió a sacar. Tranquilo, se dijo en voz baja. No es una entrevista de trabajo. Pidió un café solo. Cuando el mesero se lo dejó, Bruno agradeció con una sonrisa que parecía pedir disculpas por existir. Dio un sorbo y frunció el ceño. Sigue estando fuerte, murmuró, como si eso fuera una constante universal. Valeria llegó puntual. No entró con dramatismo ni con expectativa visible. Caminó hasta la mesa con una calma que a Bruno le desarmó cualquier discurso preparado. Llevaba el cabello recogido de forma simple y una bufanda que Bruno recordó, aunque no supo por qué. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él, levantándose demasiado rápido.
Se quedaron mirándose un segundo más de lo necesario. No era incomodidad. Era reconocimiento. Se sentaron. Gracias por venir, dijo Bruno. Gracias por quedarte, respondió Valeria, sin énfasis, sin reproche. El silencio se acomodó entre ellos. No como antes, lleno de cosas no dichas, sino como una pausa que permite respirar. Pidieron algo para acompañar el café. El mesero se equivocó y trajo 2 porciones de torta de chocolate en lugar de una. ¿Compartimos?, preguntó Valeria. Bruno miró el plato. Tomás decía que compartir postres era una prueba de carácter. ¿Y qué decía cuando alguien no quería compartir? Que todavía le faltaba vivir un poco. Valeria sonrió. Apenas. Entonces compartamos. Bruno cortó la torta con demasiado cuidado. Valeria lo observó. Sigues tratando a las cosas frágiles como si fueran a romperse, comentó, sin juicio. Algunas sí se rompieron, respondió él, sincero. Valeria asintió. Otras no, dijo. Solo cambiaron de forma. Hablaron de cosas pequeñas. De la ciudad. Del clima. De un perro que pasó por la ventana persiguiendo su propia cola. Bruno hizo un comentario torpe sobre eso y Valeria rió, tapándose la boca como solía hacerlo antes. Ese gesto lo golpeó suave, como un recuerdo que no duele, pero pesa. No vine a reclamar, dijo Valeria de pronto. Ni a entender el pasado. Bruno la miró. ¿Entonces? Vine a ver si todavía sabemos escucharnos. Bruno respiró hondo. Yo estoy aprendiendo, dijo. No soy el mismo. Y no digo que sea mejor, pero ya no huyo tan rápido. Valeria lo observó con atención, como quien evalúa no las palabras, sino lo que hay detrás. Eso, dijo finalmente, se nota. El café se enfrió sin que lo notaran. Afuera, el cielo estaba despejado, casi demasiado tranquilo, como si algo se estuviera preparando en silencio. Y Bruno, con la taza entre las manos, empezó a comprender que algunas segundas oportunidades no llegan para repetir la historia, sino para reescribirla desde otro lugar. El café ya estaba frío cuando Valeria apoyó la cuchara sobre el plato y lo miró con una seriedad tranquila, sin tensión, pero con intención. Hay algo que quiero decirte ahora, comenzó, antes de que este momento se vuelva más grande de lo que es. Bruno no interrumpió. Aprendía, poco a poco, que escuchar también era una forma de quedarse. Cuando te fuiste, continuó Valeria, no me dolió solo tu ausencia. Me dolió no saber si alguna vez fui suficiente para que te quedaras. Bruno sintió el impacto en el pecho. No como un golpe, sino como una verdad que encuentra su lugar. Nunca fue eso, dijo, sin alzar la voz. Yo no sabía quedarme en ningún lado. Ni siquiera conmigo. Valeria lo observó largo rato. No buscando convencerlo, sino entendiendo. Lo sé ahora, respondió. Pero en ese momento, no. Hubo un silencio. De los que pesan. Bruno apretó la taza entre las manos, como si pudiera calentarse con algo más que café. Tomás solía decirme que huir no era moverse rápido, añadió Bruno, era moverse sin dirección. Valeria sonrió con nostalgia. Siempre hablaba como si supiera algo que los demás no. Creo que solo sabía mirar, dijo Bruno. Y yo recién estoy aprendiendo eso. Valeria se reclinó en la silla. No vine para volver, dijo con claridad. Vine para cerrar lo que quedó abierto sin palabras. Bruno asintió. Le dolía, pero no lo sorprendía. Lo entiendo. Pero, añadió ella, tampoco vine para despedirme como si no hubiera pasado nada. Bruno levantó la mirada. ¿Entonces? Valeria respiró hondo. Quiero que nos demos tiempo. No promesas. No planes grandes. Tiempo para ver si lo que somos ahora puede caminar sin lastimarse. Bruno sintió algo parecido al alivio. Yo puedo quedarme, dijo. No perfecto, pero presente. Valeria lo miró con una mezcla de ternura y cautela. Eso es todo lo que pedía antes, respondió. Me alegra que ahora sepas decirlo. Pagaron y salieron juntos. Afuera, el aire estaba fresco. Caminaron un par de cuadras sin tocarse, sin apurarse. ¿Sigues viajando?, preguntó Valeria. Menos, dijo Bruno. Y cuando lo haga, quiero saber a dónde vuelvo. Valeria se detuvo. Eso cambia muchas cosas. Lo sé, respondió él. Se despidieron con un abrazo breve, honesto, sin dramatismo. Valeria se alejó primero. Bruno se quedó viéndola caminar hasta perderse entre la gente. Sacó la cámara. Tomó una foto. No de ella, sino de la calle vacía que quedó después.
Porque entendió que algunas imágenes no buscan conservar lo que fue, sino recordar lo que aún puede ser. Mientras guardaba la cámara, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Bruno, soy Clara. Encontré algo que creo que te pertenece. Es sobre Tomás. El corazón le dio un vuelco. El pasado, que parecía haberse calmado, acababa de tocar la puerta otra vez. Bruno leyó el mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque su cuerpo aún no decidía cómo reaccionar. El nombre, Clara, no le resultaba familiar, pero la mención de Tomás encendió algo inmediato, como una luz que se prende en una habitación que uno creía cerrada. Encontré algo que creo que te pertenece. Es sobre Tomás. Nada más. Sin explicaciones. Sin contexto. Bruno miró la calle, todavía con la imagen reciente de Valeria alejándose. La sensación era extraña. Una puerta al futuro acababa de abrirse, y otra, del pasado, reclamaba atención al mismo tiempo. Escribió una respuesta corta. ¿Dónde podemos vernos? La respuesta llegó rápido. En la casa de Tomás. Mañana por la mañana. Si te parece. Bruno tragó saliva. La casa de Tomás ya no era solo un lugar. Era una memoria viva, una presencia constante. Aceptó. Esa noche le costó dormir. No por ansiedad, sino por una vigilia tranquila, como si su mente estuviera ordenando cosas sin pedir permiso. Se levantó varias veces a tomar agua, a mirar por la ventana, a comprobar que la nota de Tomás seguía en su bolsillo, doblada con cuidado. Al amanecer, salió temprano. El cielo tenía un color pálido, prometiendo un día largo. La casa de Tomás estaba en silencio cuando llegó. Demasiado ordenada para estar vacía. La puerta se abrió antes de que tocara. Clara era una mujer de unos 40 años, de gesto sereno y mirada directa. Llevaba un suéter sencillo y sostenía una carpeta bajo el brazo. Bruno, dijo. Gracias por venir. Gracias a ti por escribir, respondió él. Entraron. La casa olía a limpieza reciente, pero también a algo más antiguo, persistente. Clara dejó la carpeta sobre la mesa del comedor. Fui quien ayudó a Tomás los últimos años, explicó. No enfermera. Amiga. Vecina. Lo que él necesitara ese día. Bruno asintió. No sabía eso. Y al mismo tiempo, no le sorprendía. Después de que se fue, continuó Clara, me pidió que guardara algunas cosas. Dijo que tú sabrías cuándo venir por ellas. Abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotos, y una llave pequeña, envuelta en un papel amarillento. ¿Reconoces esto? Preguntó. Bruno la tomó con cuidado. Es del cajón que nunca abría, dijo. El que decía que tenía cosas que aún no era tiempo de tocar. Clara sonrió levemente. Exacto. Le entregó también un sobresellado. Esto es para ti. Tomás fue claro con eso. Bruno sostuvo el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. ¿Qué es? Preguntó, aunque sabía que no debía. Eso, respondió Clara, tendrás que descubrirlo tú. El silencio volvió a instalarse, denso, expectante. Bruno miró el sobre, luego la llave. Sintió una mezcla conocida, miedo y curiosidad, culpa y gratitud, porque intuía que aquello no solo hablaba de Tomás, sino de una verdad que aún no estaba listo para escuchar. Bruno no abrió el sobre de inmediato. Lo sostuvo entre las manos como si fuera frágil, como si al romper el sello también pudiera romper algo dentro de él. Clara se sentó frente a él, respetando el silencio, como había aprendido a hacerlo con Tomás. Él siempre decía que el tiempo correcto no se puede forzar, comentó ella. Pero también que llega, aunque uno no quiera. Bruno respiró hondo y finalmente rompió el borde del sobre. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. No era una carta corta. Era un texto escrito a mano, con pausas visibles, con tachaduras, con esa letra firme y un poco inclinada que Tomás tenía cuando quería ser claro. Bruno empezó a leer en silencio. Al principio, solo palabras. Luego, frases que comenzaron a acomodarse como piezas que faltaban. Si estás leyendo esto, es porque al fin dejaste de correr. Y eso ya me deja tranquilo. Bruno cerró los ojos un segundo. No te escribo para reprocharte nada. Nunca quise que cargaras culpas que no te pertenecían. Uno se va cuando cree que es lo único que sabe hacer. Lo importante es aprender a volver. La garganta se le cerró. Hay algo que necesito que sepas. No me enfermé cuando te fuiste. Ya lo estaba. Elegí no decirte porque sabía que, si lo hacía, volverías por obligación, y yo quería que volvieras por elección.
Bruno bajó el papel. El aire le faltó un instante. Yo no sabía, susurró. Clara asintió. Nunca quiso que lo vieras como una razón para quedarte, dijo. Decía que eso no era amor, era deuda. Bruno siguió leyendo. Si te preguntas si me dolió tu ausencia, la respuesta es sí. Pero más me dolería que no vivieras tu vida por miedo a perderme. Yo ya viví la mía. Las palabras no acusaban. Acompañaban. Hay cosas que guardé para ti. No recuerdos para que llores, sino semillas para cuando decidas quedarte. Bruno miró la llave. El cajón, murmuró. Clara se levantó y lo condujo hasta el estudio. El cajón estaba ahí, intacto, como siempre. Bruno insertó la llave con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había negativos de fotos antiguas. Fotografías que Bruno no recordaba haber visto. Imágenes de la casa, del barrio, de Valeria sentada en el patio, de Andrés riéndose con una cerveza en la mano, y muchas de Bruno. Bruno presente. Bruno quedándose. Él te fotografiaba cuando pensabas que nadie te miraba, dijo Clara. Decía que ahí estabas más tú. Bruno sintió que algo se acomodaba por dentro. No era alivio. Era comprensión. Todo este tiempo pensé que lo abandoné, dijo. Que me fui cuando más me necesitaba. No, respondió Clara. Te fuiste cuando todavía estabas aprendiendo. Y él lo sabía. Bruno volvió a la carta. Si algo quiero dejarte, no es una herencia, es una tarea. Quédate cuando importe. No por miedo a perder, sino por amor a vivir. Bruno dobló las hojas con cuidado. El arrepentimiento, que durante años había sido un peso, ahora se transformaba en dirección. Antes de irse, Clara le entregó una última cosa, una foto revelada, ya enmarcada. Era Bruno, de espaldas, mirando por la ventana del taller. Debajo, escrito con la letra de Tomás. Aquí empezó a volver, aunque aún no lo sabía. Bruno sonrió entre lágrimas. Al salir de la casa, el cielo estaba despejado. Demasiado claro para alguien que acababa de atravesar algo tan hondo. Sacó el teléfono. Escribió un mensaje. ¿Te parece si caminamos mañana? Sin rumbo. Valeria. Guardó el teléfono sin esperar respuesta. Porque esta vez, no estaba pidiendo permiso al pasado. Estaba eligiendo el presente. El mensaje de Valeria llegó al amanecer, como si también ella hubiera estado despierta pensando demasiado. Me parece bien. Caminemos. Nada más. Bruno leyó esas dos palabras con una calma distinta. No había ansiedad, no había necesidad de interpretar subtextos. Era una invitación simple, y por primera vez, eso le parecía suficiente. Salió temprano, con la cámara colgada al hombro pero sin la urgencia de usarla. El punto de encuentro no estaba definido, así que empezó por el lugar más obvio, la plaza del barrio. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho. Un perro lo siguió durante media cuadra antes de desistir, decepcionado de que Bruno no tuviera nada que ofrecerle. Lo siento, amigo, le dijo. Hoy solo traigo intenciones. Valeria ya estaba allí cuando llegó. Sentada en una banca, mirando a un hombre mayor que intentaba enseñar a su nieto a andar en bicicleta. El niño avanzaba 2 metros, se detenía, miraba atrás con miedo, y el hombre levantaba el pulgar, exageradamente confiado. Ese pulgar tiene más fe que técnica, comentó Bruno al acercarse. Valeria sonrió. Pero funciona. Caminaron sin rumbo, tal como habían dicho. A veces lado a lado, a veces uno medio paso adelante del otro. Sin apuro. Sin mapa. Estuve pensando en lo que dijiste, comentó Valeria. Eso de no huir tan rápido. Yo también, respondió Bruno. Me di cuenta de que siempre confundí libertad con ausencia. Valeria lo miró de reojo. ¿Y ahora? Ahora creo que la libertad también puede ser quedarse, si uno elige bien dónde. Pasaron frente a una tienda de antigüedades. Bruno se detuvo frente a la vidriera. Había una cámara vieja, de esas que pesan más de lo que parecen. Tomás tenía una igual, dijo. Decía que las cosas importantes no siempre eran ligeras. ¿La usaba? Preguntó Valeria. No, sonrió Bruno. Pero le gustaba tenerla cerca. Como recordatorio. Valeria lo observó unos segundos. Has cambiado, dijo. No en lo que dices, sino en cómo lo dices. Bruno respiró hondo. Estoy tratando de no decir cosas que no puedo sostener. Siguieron caminando. Pasaron por el río. El agua corría con esa constancia que no necesita explicación. ¿Sabes que me daba miedo? Dijo Valeria, sin mirarlo. Que volvieras convertido en alguien que solo quería reparar el pasado.
Bruno se detuvo. Yo también tuve ese miedo, admitió. Pero entendí algo, no quiero volver atrás. Quiero caminar desde donde estamos. Valeria lo miró, esta vez de frente. Eso cambia todo. Un silencio nuevo se acomodó entre ellos. No tenso. Expectante. Más adelante, Bruno levantó la cámara. ¿Puedo? Preguntó. Valeria dudó un segundo. Luego asintió. Bruno tomó la foto. No fue perfecta. El encuadre estaba apenas torcido, la luz no era ideal. Pero era real. Y mientras bajaba la cámara, Bruno supo que esa imagen no era para recordar lo que habían sido, sino para dejar constancia de que seguían caminando. A lo lejos, Andrés los observaba desde la esquina opuesta, fingiendo mirar su teléfono. Al verlos reír por algo que solo ellos entendían, sonrió, porque sabía que el verdadero conflicto aún no había terminado, pero que Bruno, por primera vez, estaba listo para enfrentarlo sin huir. El sol ya estaba alto cuando terminaron el pan. No quedaban migas, ni excusas para seguir sentados, pero ninguno se levantó de inmediato. Había algo en ese silencio que no pedía movimiento, solo presencia. Bruno observó la calle. La gente iba y venía con la prisa de siempre. Antes, esa prisa le había servido de justificación. Ahora, solo le parecía ruido de fondo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, sin mirar a Valeria. Durante años pensé que mi mayor error fue irme. Valeria giró levemente el rostro hacia él. ¿Y ahora? Bruno respiró hondo. Ahora creo que mi mayor error fue no entender que quedarse también es una decisión. Y que huir no siempre es valentía, a veces es miedo disfrazado. Valeria no respondió enseguida. Sus manos descansaban sobre las rodillas, relajadas. Yo aprendí algo parecido, dijo finalmente. Aprendí que amar no es esperar eternamente, pero tampoco cerrar la puerta por orgullo. Bruno la miró. No con ansiedad. No con culpa. Con gratitud. Gracias por caminar conmigo, dijo. No hoy, sino ahora. Valeria asintió. Eso es suficiente. Se levantaron. Caminaron juntos unos metros más, hasta que el camino se bifurcó. No hubo dramatismo. No hubo promesas. Solo un entendimiento silencioso. Antes de separarse, Bruno sacó la cámara. No para una foto, aclaró. Solo para saber que la traigo conmigo. Valeria sonrió. Mientras no la uses para esconderte. No más, respondió él. Ella se alejó. Bruno se quedó mirando como su figura se perdía entre la gente, sin ese dolor antiguo, sin la urgencia de correr detrás. Pensó en Tomás. En Andrés. En todas las veces que creyó que el tiempo era algo que se perdía. Hoy entendía algo distinto. El tiempo no se pierde. Se aprende a habitar. Bruno guardó la cámara, metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar en dirección opuesta, sin apuro, sin huida. Porque al final, su mayor arrepentimiento no fue el castigo que lo definió, sino la lección que le enseñó a quedarse cuando ya no había excusas para irse.